¿Estás listo? ¿Sí? ¿Por qué no oramos para iniciar? Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? No porque hay algo especial en cerrar los ojos, sino para que te concentres en Él, para que nada te distraiga. Espíritu Santo, te damos tantas gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Espíritu de Dios, yo pido que tu palabra el día de hoy nos transforme, nos cambie. Háblanos, Señor. Señor, pero que podamos obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada iniciamos esta serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? Dilo fuerte. Incompleto. Es una serie que vamos a estar hablando las siguientes semanas acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La semana pasada respondimos esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Si no escuchaste esta predicación, yo te pido que entres a nuestras redes y puedas escucharla, porque es la base de todo lo que vamos a estar hablando estas siguientes semanas. Pero veíamos que el Evangelio quiere decir buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias. En otras palabras, es Dios mismo comunicándonos a nosotros, a la humanidad, las decisiones que Él tomó para que tú y yo podamos vivir la vida que fuimos creados para vivir. Es Dios comunicándonos y diciéndonos: ok, tengo buenas noticias para ti. He tomado decisiones que no van de acuerdo quizá a lo que esperabas o te mereces, pero he tomado la decisión de enviar a Jesucristo a pesar de tu necedad. He tomado la decisión de salvarte. Sé que es imposible que tú te acerques a mí, pero yo me voy a acercar a ti. Yo te voy a traer a mí. Yo quiero darte vida. Y no tan solo una vida plena en esta tierra, sino que quiero darte vida eterna. Una eternidad. Dios comunicándonos esas buenas noticias es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Es una carta que Dios dejó para nosotros en esta Biblia, donde en la palabra de Dios podemos ver dos cosas bien claras: el corazón del hombre que está inclinado hacia el mal, el corazón del hombre que anhela hacer lo malo, el corazón del hombre que vez tras vez quiere fama, que vive por su egoísmo, que quiere llegar a ser como Dios. Pero la segunda cosa que vemos palpable en esta Biblia es el carácter de Dios, su amor hacia nosotros y cómo Él tiene misericordia con nosotros. En otras palabras, podemos ver el corazón de Dios. El Evangelio no se centra en mí, porque a veces se vende este evangelio que no es el evangelio de Cristo, un evangelio donde Jesús vino para que tú seas feliz y tú puedas tener todo lo que siempre soñaste y alcances lo que siempre quisiste y tú vivas la vida perfecta en plenitud. Ese no es el evangelio. Ese es un evangelio barato, diluido, que no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio no tiene nada que ver contigo y conmigo, tiene que ver todo con Él. Él amándonos a nosotros, pero no para que vivamos para nosotros, porque Jesús lo dejó bien claro con su ejemplo y sus palabras, sino Él viniendo a nosotros para que ahora nosotros vivamos por las otras personas, amando a los demás. Recibir el evangelio. Yo creo que la gran mayoría de los que están aquí han recibido este evangelio. Y esto quiero que se te quede bien grabado, porque es la temática de lo que voy a estar hablando estas siguientes semanas. Me hace responsable de vivir de acuerdo a los principios de Dios.
recibir este regalo tan precioso, estas noticias tan increíbles, me hacen responsables de obedecerlo a Él, de vivir de acuerdo a lo que Él espera de mí. Y aquí está lo increíble. No tiene que ver con mi esfuerzo, no tiene que ver con mis ganas, con mi capacidad, sino que lo increíble es que Dios, sabiendo que tú y yo vamos a fallar, Él nos dejó al Espíritu Santo para morando dentro de nosotros, para guiarnos, fortalecernos, aconsejarnos cada día de nuestra vida para poder vivir agradando a Dios. En otras palabras, lo increíble es que Dios no solamente proveyó salvación por medio de Jesucristo, sino que por medio del Espíritu Santo y de su gracia te fortalece para caminar día a día en este evangelio. Y esto es lo increíble. La semana pasada veíamos que el evangelio son las buenas noticias de Dios. En otras palabras, la historia de Jesús. Y mira, hoy, el tema del día de hoy, quiero dejártelo claro para que entiendas hacia dónde voy. El tema es: el evangelio produce discípulos. Di conmigo: discípulos. El evangelio automáticamente lo que hace es producir discípulos. Cuando alguien se encuentra con el evangelio, y ahorita lo vamos a ver un poquito más claramente, pero produce discípulos. La semana pasada, hablando de Adán y Eva, ¿te acuerdas? El evangelio comienza no en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso se llaman los evangelios porque es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, todo en Jesús, el evangelio hecho carne. Pero la realidad es que desde el Génesis se comienza a dar estos vistazos de Jesús. ¿Cuál era el plan de Dios para salvarnos? Desde Adán y Eva, Dios nos muestra su carácter, su amor, su poder a través de toda la historia, comenzando desde Adán y Eva. Podemos ver la historia, como te mencionaba ahorita, de cómo el hombre vez tras vez ha querido ocupar el lugar de Dios, ha querido ser el centro de su vida, un lugar para el que no fue creado. Y cuando alguien está en un lugar para el que no fue creado, está usurpando un lugar, y lo que hace es que te sientes inadecuado, te sientes infeliz, porque no fuiste creado para ocupar un lugar que estás ocupando. Y esta ha sido la historia del hombre. El hombre queriendo llegar a ser como Dios o sintiéndose Dios. Y tú lo puedes ver en las filosofías que hay hoy en día en nuestra sociedad, humanismo. Siempre queremos encontrar la plenitud saciando nuestros deseos. Queriendo encontrar propósito a nuestra propia manera, pero no es la manera. Te pongo algunos ejemplos. Adán y Eva, ¿qué es lo que quisieron ser? Quisieron ser como Dios, tener la capacidad que Dios tenía. Agarraron el fruto prohibido y Dios los terminó expulsando. ¿Por qué? Porque ellos quisieron ser como Dios. Versículos adelante en el Génesis vemos a uno de los hijos de Adán y Eva llamado Caín. ¿Te acuerdas de Caín? ¿Qué pasó con Caín? Caín quiso presentar ofrenda a Dios a su manera. No lo que Dios le pidió, a su manera. Y Dios rechazó su ofrenda, diciendo: las cosas no van a ser a tu manera, las cosas son como yo las pido. Vemos la historia más adelante, si sigues leyendo la Biblia, la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Has oído hablar de Sodoma y Gomorra? Eran dos ciudades hundidas en depravación, en perversión total. Dos ciudades que estaban envenenadas con sexualidad, con perversión en todos los aspectos. Y ellos dejaron de seguir a Dios y se abandonaron en su propio concupiscencia, en su propio pecado, y comenzaron a querer ser felices a su manera. ¿Cómo? Dándole vuelo a lo hilacha. Di conmigo: dándole vuelo.
muy similar a lo que sucede hoy con nuestra sociedad. Pero adivina qué pasó. No eran felices. Porque si tú lees la historia de Somorra, la perversión de Sodoma y Gomorra, la perversión cada vez fue en aumento, a tal grado en el que Dios, habrá tanta la maldad que tuvo que destruir al pueblo. Vemos al pueblo de Israel todo el tiempo queriendo llegar y tener una imagen de Dios a su manera, queriendo producir un Dios a su manera, diciendo, es que yo, ese Dios que nada más ve Moisés y se sube al monte, ese no me gusta, yo quiero uno que yo pueda ver con mis ojos y tocar. ¿Y qué hicieron? Formaron un becerro y empezaron a adorarlo. No sé si puedes ver que a lo largo de toda la historia el hombre ha querido hacer las cosas a su manera y nunca le resulta. Somos necios porque nos topamos con la misma piedra. Vez tras vez vemos al hombre queriendo encontrar propósito, felicidad y plenitud a su manera. Y vemos cómo cada vez falla y vuelve a fallar. Y lo que vemos es que Dios vuelve a tener misericordia y vuelve a comenzar a darnos una nueva oportunidad. Y si somos honestos, se parece mucho a tu vida y a la mía, donde queremos ser felices a nuestra manera. Y no es que yo creo que así es mejor y yo necesito y yo quiero, es que ¿por qué? Ahora debo de pensar en mí porque yo también valgo. Y ahí vamos. Y caemos y no somos felices y no encontramos propósito, y Dios nos vuelve a levantar y nos vuelve a dar una oportunidad. Esa historia se repite como en nuestros días. Como Adán y Eva, muchas veces jugamos a ser Dios. ¿Cuántas veces creemos que podemos tomar o hacer lo que Él nos dijo que no tomáramos? Así como Adán y Eva le dijo, no tomarás de ese árbol. ¿Cuántas veces hemos tomado lo que Dios nos dijo, no tomes? No tomes la mujer de otro. ¿Cuántas veces te ha dicho, no tomes de lo que es de Dios? Eso es para Dios, y tomamos. ¿Cuántas veces queremos llegar a ser como Dios? ¿Cuántas veces como Caín queremos ofrecerle a Dios lo que se nos acomoda? Esta vez no me alcanzó para el diezmo, pero ahí te va lo que me sobró. ¿Cuántas veces queremos ofrecerle a Dios lo que nos sobra? Lo que nosotros creemos que va a ser suficiente. ¿Cuántas veces, como Sodoma y Gomorra, queremos encontrar la felicidad en los placeres de este mundo? Queremos encontrar la felicidad en el sexo, en el egoísmo. Queremos encontrar la felicidad en la perversión. ¿No vivimos en un mundo así? Donde quiere encontrar ellos. Hoy vemos mujeres luchando por el aborto con argumentos tan vacíos y tan sin sentido, basados en el egoísmo, basados en el que yo puedo disfrutar de mi cuerpo y hacer lo que quiera y puedo eliminar cualquier fruto de eso. Si puedes ver, y puedo seguir con historia tras historia de la Biblia y de los libros de historia que enseñan en las escuelas, y vas a ver el mismo patrón. El hombre queriendo encontrar felicidad, propósito y vida a su manera. El hombre fallando porque no la puede encontrar. No sé si me ayudan encendiendo un aire, por favor. Un Dios al que le doy lo que yo quiero, como el pueblo de Israel, donde yo le doy a Él lo que yo quiero, cuando quiero. Un Dios que no tiene derecho a pedirme nada porque yo trabajé para obtenerlo. Un Dios que le puedo dar mis obras. Un Dios con minúscula. Un Dios al que yo hago a mi manera. Pónganme la de la D minúscula. Un Dios en el que yo puedo hacer lo que yo quiera. Un Dios al que yo puedo manipular a mi manera y donde Él actúa de acuerdo a lo que yo quiero. Un Dios que
que puedo darle mis obras y Él va a estar contento porque le di mis obras. Un Dios al que puedo decirle, no, 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 tú giras a mi alrededor y tu trabajo es hacerme feliz y concederme mis caprichos. A veces vivimos con un Dios con D minúscula. Un Dios que nosotros creamos, que hacemos a nuestra manera y que podemos manipular. Pero sabes, si tú vives con ese Dios, ese no es el Dios del evangelio. Estás viviendo con un Dios incompleto. Ese no es el Dios creador del universo que habló y las cosas fueron creadas. Ese es un Dios que no es Dios. Ese eres tú haciéndote Dios. Porque mi Dios es el que habla y sucede. Es el que pide y se le da. Ese es el Dios del evangelio. Encontrarte con el evangelio. Y esto es algo que Dios ha taladrado en mi corazón durante las últimas semanas. Encontrarte con el evangelio es enfrentarte a dos opciones en tu vida. Cuando tú te encuentras con el evangelio, te encuentras en una encrucijada donde tú tienes que tomar una decisión. La primera es intentar alcanzar propósito y plenitud a mi manera. Tratar de alcanzar propósito y plenitud a mi manera. O la segunda es realmente ceder mis derechos y encontrar propósito y plenitud a la manera de Jesús, a la manera de Dios. La opción de seguirlo a Él, la opción de convertirte en un discípulo. Con eso nos topamos tú y yo, esta decisión. ¿Voy a seguir viviendo a mi manera o voy a ser un discípulo? La única opción que Jesús nos dejó es que cuando nos encontramos con las buenas nuevas, nos tenemos que convertir en discípulos. Cuando te encuentras verdaderamente con Jesús, tu mayor anhelo será el aprender a ser más como Él. ¿Qué es esto? Esto va a requerir un alto grado de responsabilidad de tu parte. El venir a Jesús no es un juego donde vienes los domingos a la iglesia y levantas tus manos y dejas tus cargas y te vas, y en la noche y en la tarde y al día siguiente puedes seguir viviendo como has querido, porque entonces lo que estás haciendo es maquillar como que sigues a Jesús, pero en realidad estás viviendo a tu manera. Cuando te encuentras realmente con el evangelio, te conviertes en un discípulo que requiere responsabilidad de tu parte, porque no es una decisión basada en la emoción del momento, es una decisión basada en lo que quieres para tu vida y que reconoces que Él sabe más que tú. Es una decisión que tiene un alto costo a tu egoísmo. Di conmigo: alto costo. ¿Sabes a qué le va a costar más seguir a Jesús? A tu ego. Es que yo merezco. ¿Por qué me quieren poner afuera en un estacionamiento? ¿Que no saben que yo estudié para el instituto? Por cierto, necesitamos gente que nos ayude en el estacionamiento. Es una manera de empezar a ser discípulo. Tiene un alto costo a tu egoísmo. Tiene un alto costo a tu comodidad. Di conmigo: comodidad. ¿Y sabes qué? Tener un encuentro y ser un discípulo reta totalmente tu manera de pensar y la manera en que hasta el día de hoy has tomado decisiones. Es que yo siempre lo he hecho así. Es que a mí siempre me ha funcionado. Reta todo lo que eres, encontrarte con el evangelio y comenzar a ser un discípulo, que es el fruto inmediato de encontrarte con el evangelio. Ahorita lo vamos a ver. Reta toda tu vida. Tiene que cambiar. La palabra discípulo aparece más de 230 veces solo en los evangelios y el libro de Hechos. ¿Tú crees que es importante
para el evangelio, el ser discípulo, 230 veces en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. La palabra griega que se utiliza para discípulo es la palabra matetes. Ahí va a aparecer matetes. Discípulo quiere decir el que aprende, el aprendiz. Pero sabes, para la cultura griega romana de aquella época, judío-romana, perdón, era algo mucho más profundo. Ser aprendiz era alguien que dedicaba su vida y que estaba dispuesto a morir a sus patrones de pensamiento por adquirir los de otro, los de su maestro que le estaba enseñando. Muchas veces nosotros pensamos, es que a mí nadie me discipula. Discúlpame, pero Dios no nos llamó a ser discípulos de Jorge o de Adrián o de César o de Lupita. Nos mandó a ser discípulos de Cristo. Y es tu responsabilidad ser discípulo, seguirlo. Fíjate lo que dijo un historiador llamado Michael Wilkins hablando del discípulo. Dice: discípulo es alguien que está en Jesús para disfrutar vida eterna. Declaró a Jesús como Dios y Salvador. Y luego fíjate esta última parte: y se embarcó en una vida de seguir a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que te bajaste de tu barco y ahora te embarcaste en una nueva vida, que implica que vas a morir a todos tus patrones de pensamiento, lo que tú creías que era correcto, y vas a adoptar lo que la palabra de Dios te enseña. En mi experiencia de muchos años en la iglesia, yo te puedo decir, muchos son los que dicen Jesús es mi Señor y Salvador. Muchos son los que los domingos levantan la mano, pero son pocos los que se convierten en discípulos. Y hoy te quiero decir, estás viviendo un evangelio incompleto si no te estás convirtiendo en un discípulo de Jesús, en un discípulo. William Keynes escribió: un discípulo es aquel que responde al llamado de Jesús en fe, resultando en una relación de una completa lealtad y una suprema fidelidad por medio de la cual Jesús comparte su propia vida. El discípulo se embarca en una vida de aprendizaje para llegar a ser como su maestro. Esa es nuestra meta. Jesús, hablando antes de ser ascendido al cielo, Mateo 28:19, dice: por tanto, fíjate las últimas palabras de Jesús. Dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos. En otras palabras, vayan y presenten el evangelio y hagan seguidores de mí. El ser discípulo no tiene nada que ver con que alguien te persiga, te decía. Tiene que ver con tu disposición, tiene que ver con tu deseo, tiene que ver con que caminas como un discípulo. Son muchos los que quieren, es que el pastor hable conmigo, que yo quiero hablar con la pastora. Pero sabes, ¿quieres que te sea muy honesto? Es tan difícil poder hablar con todos, más cuando tú ves que no tienen intención de ser un discípulo. Pues, ¿por qué es difícil? No porque yo no quiera hablar con todos, sino porque mi tiempo, igual que el tuyo, tiene 24 horas en un día y dedico 8 a dormir, y también trabajo, y también como, y también tengo que cuidar a mi esposa y a mis hijos. Pero ¿sabes cuándo me rehúso a hablar con alguien? Cuando veo gente que realmente no quiere ser discípulo de Dios. ¿Qué es esto? Que no han rendido su vida, que siguen viviendo bajo los mismos patrones, que no son capaces, matrimonios que están aquí, de invertir 550 pesos en un seminario, pero sí quieren que yo les dé horas y horas de mi tiempo para hablarles y escucharlos pelearse. Pero no pueden invertir 550 pesos en un seminario.
porque no tienen, pero se los gastan en unas garnachas. ¿Cierto o falso? Gracias. Espero sea cierto de aquí para acá también. Les amo a cada uno, pero nuestro llamado es a ser discípulos de Dios, a realmente querer cambiar nuestra vida. Cuando te encuentras con el evangelio es algo increíble, porque en un momento puedes ver las cosas que antes no veías, las puedes ver claramente. Puedes ver a dónde te han llevado los errores. Cuando tú te encuentras con el evangelio, tú puedes ver claramente qué es el camino que te trajo hasta el lugar donde estás, tus errores, tu egoísmo, tu arrogancia. Pero no nomás puedes ver tus errores cuando te encuentras con el evangelio, puedes ver la gracia y la misericordia de Dios que te tiene en pie hasta este momento. Puedes comenzar a tomar decisiones realmente que pueden cambiar tu vida. Y la decisión es: ¿voy a seguir viviendo como antes o voy a vivir como Jesús quiere que yo viva? Cuando te encuentras con el evangelio, es como si de repente te das cuenta que tu vida, vamos a decir que tu vida son estas tarjetas. Y te das cuenta que tu vida está manchada, está negra. Cuando te encuentras con el evangelio es como si alguien sacara de esta canasta del yo tu vida y te dieras cuenta: mi vida está negra, mi vida está sin sentido, he echado a perder tantas cosas, he perdido tanto de mi vida, la he regado tanto. Pero te encuentras con el evangelio y Dios, el evangelio te dice: entrégame. Jesús te dice: entrégame tu vida, entrégame todo lo negro de tu vida, dámelo a mí. Y ese es el momento cuando tú tomas la decisión de entregarle o no tu vida a Dios. Y si eres como yo, muchos de los que estamos aquí le hemos dicho: sí, te entrego mi vida. Y cuando Él le entregas tus cartas negras, Él te las cambia por unas blancas, resplandecientes, limpias. Él te cambia. Pero ahora tú estás en la encrucijada, porque ahora ya tienes tus tarjetas grandes, blancas, donde tus emociones puedes comenzar de cero y no tienes que cargar con tu pasado, donde tus sueños pueden volver a vivir, donde tu economía puede ser resucitada. Ahora puedes ver claramente tus tarjetas y puedes ver: mi matrimonio tiene un futuro. Puedes ver: mis hijos, puedo vivir y puedo tener una relación con mis hijos correcta, puedo ser un buen padre, puedo ser una buena madre. Mi tiempo, ¿qué voy a hacer ahora con mi tiempo? Donde también dices: mis hobbies, ¿qué voy a hacer con mis hobbies? Y tienes tus tarjetas en blanco, pero ahora estás en medio de la decisión. Me encontré con el evangelio. Jesús limpió mis cartas negras, me las dio blancas de nuevo, me dio esperanza. Pero ahora tú y yo estamos parados después de esa decisión, de ese encuentro con el evangelio, en medio. Y diariamente tenemos que decidir: voy a vivir mi vida de acuerdo a lo que Jesús pide y mantener mis tarjetas blancas, o voy a ensuciar mis tarjetas viviendo como yo he querido. Voy a mantener mi vida sometida y obediente a Dios, o voy a seguir viviendo como yo he querido. Esa decisión se llama: ¿voy a ser un discípulo de Jesús o voy a seguir viviendo mi vida como quiero? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Voy a poner todo en la canasta de Jesús
O voy a escoger a mis emociones, como batallo mucho con la depresión. No, esa sí te la doy, Jesús. Pero mis sueños, no, porque yo quería ser rico y millonario. Yo quiero tener, como si en Jesús no fueras a tener. No sabes lo que es la riqueza verdadera, pero quizá decides vivir a tu manera. Y tú dices, mi economía, no, es así, no, ni pensarlo. Entregar mi cartera, esa es mía. Y tú dices, mi matrimonio, ay, sí se lo voy a dar a Jesús, pero me gusta mucho platicar con este hombre por internet. Mis hijos, no, mis hijos son del Señor. Ellos tienen que venir a la iglesia cada domingo y levantar las manos y cantar. ¿Sí te fijas la doble moral? Pero ¿cuántos vivimos así? Mi tiempo. Mis hobbies, no, pues es que es como me relajo, porque como tienes la economía bajo tus hombros, ¿qué necesitas? Ir al gimnasio, hacer ejercicio. Entonces, no, esto es mío. Y terminamos con una vida que, a pesar de que conocimos el Evangelio, a pesar de que conocemos de Él, vivimos una vida donde unas cositas sí se las doy a Jesús, pero la mayoría siguen estando negras, siguen estando marcadas por mi egoísmo, siguen estando marcadas por mi falta de carácter. Y luego cuando nos sucede algo, necesitamos de Dios. ¿Por qué no me contestas? Si yo te entregué mi vida. No, espérame. Me entregaste tus hijos porque pues están fuera de ti. Y me entregaste tus emociones porque no te quedaba de otra. Pero todo lo demás, como tus emociones siguen a toda tu vida, tus emociones terminaron donde mismo. Y lo único que me quisiste es entregar a tu hijo, y parcialmente, porque cuando te dijo que se quería ir a un viaje misionero, le dijiste que no, que era muy peligroso, que no tenías dinero. Entonces, ni tu hijo me entregaste. ¿Cómo puedes decir que eres discípulo si nada de tu vida está en Jesús? El Evangelio produce discípulos. Nuestra vida entera debe de estar en Él. Ser un discípulo implica que Jesús está por encima de mis deseos. En otras palabras, implica que voy a obedecer a Dios aún por encima de lo que yo quiero. Implica que voy a obedecer realmente a Dios y que Él va a ser lo primero en mi vida. Que si Él me pide algo, se lo voy a dar. Que si Él voy caminando y me dice, dale todo tu dinero a ese hombre que está ahí necesitado, se lo vas a dar. Pero no parece que lo necesite, tú dáselo porque Dios te lo está diciendo. Que cuando Dios te dice, haz una promesa para conmigo, regálame tu verano, sírveme, vete a un viaje misionero, empieza a leer la Biblia diariamente. Tú dices, sí, Señor, porque ya no, de mi tiempo no depende de mí. Te lo di todo a ti y ahora todo es tuyo. Y voy a sembrar en mi matrimonio, voy a ser mejor. Fíjate, ser un discípulo es alguien que quiere ser instruido y que está dispuesto a obedecer. Dos cosas sencillas: estoy dispuesto a ser instruido y estoy dispuesto a obedecer. Eso es lo que te piden en las escuelas cuando tú vas a una escuela. Que quieras, que te enseñen y que estés dispuesto a obedecer todo lo que el maestro te pide. ¿Sí o no? Si tú haces eso, vas a tener un título. Es lo mismo con Jesús. Fíjate lo que pasó. Te voy a leer una historia que está en Hechos 8. Es la historia de Felipe y un etíope. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe. Felipe era un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Le dijo, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza.
Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? Le preguntó Felipe: ¿estás leyendo algo que entiendes? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó el etíope, si nadie me explica. Así que invitó Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Fíjate que estaba leyendo: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope le dijo: dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo, de algún otro?, le preguntó al eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas de Jesús. Otros versículos dicen: le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos se bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre en su camino. Felipe le presenta las buenas nuevas a este hombre y la reacción primera de este hombre fue decir: yo quiero obedecer ese evangelio. Ahí hay agua, ahí hay un charco de agua. Él pide que me bautice, me bautizo. Él pide que le dé mi vida, le doy mi vida. Pero cuando se encontró con el evangelio, dio pasos para decir: soy un discípulo de Jesús. Ahora soy un discípulo de Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con el evangelio, pero seguimos viviendo para nosotros mismos? Es tiempo de que, como se cayó esa hoja, se caiga tu yo, y que comencemos a vivir dispuestos a obedecer, dispuestos a aprender de Él, dispuestos a que tu egoísmo sea quitado de ti y puedas permitir que Dios sea el Señor de toda tu vida, no de partes. ¿Sabes? El evangelio produce discípulos. Yo lo digo de una manera más coloquial. ¿Quieres que te lo diga? El evangelio destruye tu vida como tú la tenías planeada. Porque todos somos muy buenos para planear nuestra vida y creemos que somos lo suficientemente sabios para planear nuestra vida. Pero llega el evangelio y te lo digo por experiencia propia. Todos mis sueños me los quitó y me dijo: tengo mejores para ti. Los anhelos que tú tienes, tengo muchos mejores anhelos que voy a sembrar en ti, y que van de acuerdo a lo que yo te creé, no a lo que tú creaste, a lo que yo creé. Porque el evangelio cambia tus prioridades, el evangelio cambia tus ambiciones, el evangelio trastorna totalmente tu manera de vivir. Si no lo estás experimentando, hoy yo te invito a que saques todas tus tarjetas del yo y se las des a Él. Quizá estás aquí
y tienes años de haberte encontrado con ese evangelio. Y quizá en un principio sí, todas tus tarjetas estaban con él, pero han pasado los días, los meses, los años, y poco a poco has ido cambiando de lugar tus tarjetas. Yo creo que el mensaje de hoy es suficientemente claro. Dios te está llamando a que te vuelvas a entregar a ese evangelio de una manera total y real. Jesús está llamando hoy a todos sus discípulos a casa. Jesús te está llamando a ti. Jesús está llamándote a ti. Él quiere despertar una generación apasionada por su nombre. Él quiere levantar una generación que se apasiona por conocer de Él, por conocerlo a Él. Que no se apasiona por películas o por dinero o por pertenencias, que se apasiona por salvación. Él está llamando a casa a una generación, a una iglesia, para que sean discípulos. Hoy Él quiere recordarte que si tú te encontraste con el evangelio, tu responsabilidad es ser un discípulo. Ser un discípulo. Hace un tiempo leí un libro que se llama, se me olvidó el nombre, La voz de los mártires. Y es un libro que quizás has conocido si tienes tiempo en el evangelio. Habla esas historias de mártires que han dado su vida, han encontrado su todo en Jesús y han terminado dando su vida. Hay historias increíbles que te llenan de fe. En 1950, según la organización La Voz de los Mártires, el lugar más peligroso para predicar el evangelio se llama Corea del Norte. Es un lugar donde ferozmente persiguen a los cristianos y los matan. En 1950 ahí estaba el pastor Kim en Corea del Norte. El pastor Kim empezó a predicar y tenía un grupo después de un tiempo de 30 feligreses que estaban con él. Ahí estaba ese grupo de cristianos, de 30 cristianos en Corea del Norte, y se reunían en una alcantarilla por debajo, en el subsuelo. Encontraron un lugar y por ahí se metían y ahí se reunían casi a diario a leer la palabra de Dios. Ahí no tenían luces, no tenían pantalla, no tenían sillas cómodas para sentarse, no tenían un escenario, no había música y un piano, no había nada más que una Biblia, que celosamente a media luz se reunían a la madrugada a leerla y aprender de ese Jesús. 30 personas que estaban arriesgando su vida, hombres que estaban arriesgando la vida de ellos, de su esposa y de sus hijos, por aprender de un Jesús, de un evangelio que había transformado sus vidas. Una noche empezaron unas obras de remodelación y trajeron una aplanadora, esas que pesan toneladas, y mientras pasaba por esa alcantarilla renovando el pavimento, el terreno, la alcantarilla colapsó. Y cuando colapsó todo el techo de aquella alcantarilla, encontraron ahí vivos a los 30 seguidores de Jesús, al pastor Kim y a su Biblia. Le mandaron a hablar al ejército inmediatamente. Llegó el ejército, los apresaron. Esto sucedió en una aldea, déjame te digo el nombre, en la aldea de Goksan, en Corea del Norte. Los apresaron, los llevaron a la plaza central de Goksan, los formaron a todos. Y este general agarró la Biblia y les dijo: ahí está este libro lleno de mentiras. Escupan sobre él y declaren que es un libro de mentiras y van a vivir. El pastor Kim estaba al centro, volteó a verlo y le dijo, y todos al unísono dijeron: no lo vamos a hacer. Este hombre se molestó
empezó a enojarse, empezó a aventar, y dice que de repente ve al final de la fila a 4 niños de entre 1 y 5 años agarrados de su mamá y de su papá. Este hombre va y arranca de los brazos de sus padres a estos 4 niños y los trae al frente y les dice: ahora sí van a negar y van a escupir sobre ese libro. Y empezaron a ponerles una soga sobre su cuello, empezaron a apretarla a los 4 niños que estaban ahí, y les dijeron a los padres y a todo el grupo de 27: nieguen, escupan sobre la Biblia y nieguen que ese libro es verdad. Se acercaron los papás de los niños a los bebés de 1 a 4 años, de 1 a 5 años, perdón. Y cuenta la historia que los besaron en la frente sus padres, los vieron a los ojos y les dijeron: no se preocupen, al ratito nos vemos. En ese momento arrancaron los camiones y murieron los niños ahorcados. Este hombre, molesto porque no escupían sobre ese libro, porque no negaban que era verdad, mandó que todos se acostaran en el pavimento y mandó echar a andar la planadora. Y todos se acostaron cuando escucharon que se encendió la planadora, y les dijo lo mismo: nieguen, escupan. Y ellos dijeron: no. Y la planadora comenzó a avanzar uno por uno. Y los que relatan la historia dicen que se empezó a oír como los 30 cristianos, 30 discípulos comenzaron a cantar. Y yo creo que empezaron a cantar algo así como: Divino y eternamente. Mientras uno a uno era aplastado. Y yo me imagino a este general gritando: ¡cállense! ¿Cómo pueden seguir cantando? Y mientras más les gritaba, más alto cantaban. ¿Sabes por qué? Porque ellos se encontraron que su vida no era cerca de ellos. Se habían encontrado con algo mayor que había dado significado a sus vidas. Quizá hoy estás aquí y te has cansado de tomar decisiones en tu vida, de hacer lo que has querido, de regarla y regarla, y creer que con dinero, creer que con hijos, creer que con posesiones vas a ser feliz. Creer que con sexo, teniendo relaciones, crees que con eso vas a ser feliz. Hoy te quiero decir: no lo vas a encontrar ahí, porque Dios te creó para que lo pusieras a Él como el centro de tu vida. Y ahí, cuando eres un discípulo que está dispuesto a aprender de Él y a seguirlo, vas a encontrar lo que siempre buscaste. Hoy yo te quiero hablar a ti que estás aquí quizá por primera vez y nunca habías escuchado un mensaje como este, pero has sentido algo en tu corazón. Yo quiero decirte: es Dios llamándote a casa, porque tú eres creación amada por Dios. Y Él quiere que vuelvas a casa, y Él quiere que seas su discípulo y que empieces a tomar decisiones correctas, que tomes tu vida, toda tu vida, que quizá ha estado negra y manchada, y puedas echarla en Él, y Él pueda limpiarla y darte un nuevo comienzo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Te va a costar todo: tu egoísmo, tu vergüenza. Te va a costar. Sí, te va a costar. Pero vas a tenerlo a Él.
Él te ofrece hoy salvación. ¿Por qué no cierras tus ojos si estás aquí?